Dios te bendiga, querido hermano. Mi nombre es Taylor Medina. Esto es Arminianismo Moderno. Tenemos un video más en el día de hoy. Y hoy vamos a hablar de un tema que los calvinistas usan bastante. Es el tema del endurecimiento del corazón del faraón. Y lo que vamos a ver es cómo pudo Dios endurecer el corazón del faraón. Ese será lo que vamos a mirar viendo las escrituras y viendo los diferentes argumentos que los calvinistas utilizan. Ellos hacen la afirmación de que Dios dice que endurecería el corazón del faraón 4 veces. Y también que hay 6 versículos que afirman que Dios endureció el corazón de faraón. Pero aunque Dios endurece el corazón del faraón, luego responsabiliza al faraón por sus acciones. Los críticos, como nosotros, argumentamos que esto no es justo. Ahora, ¿se le puede dar una respuesta a esto? Claro que sí, hay muchas observaciones, pero me gustaría iniciar, antes de hacer todas las observaciones que quiero, quiero iniciar diciendo lo siguiente, porque voy a hacer varias observaciones. Ejemplo, la declaración amé a Jacob, pero a Esaú aborrecí. En la discusión de Pablo con la iglesia de Roma, no es la única cuya mala interpretación lleva a una comprensión errónea de la obra de Dios a nuestro favor. Tales distorsiones pueden ocurrir en muchos lugares cuando una ideología, en este caso el calvinismo, con una visión estrecha de la soberanía divina, se toma como una medida de interpretar los textos bíblicos en lugar de dejar que el texto hable por sí mismo. De hecho, hay 2 referencias al Antiguo Testamento en este mismo capítulo 9 de Romanos que se comprimieron para apoyar una visión particular de la soberanía de Dios sobre las personas y la historia. Así como en el primero, las siguientes 2 referencias a la mano de Dios en nuestra salvación no apuntan a un proceso de selección o a la salvación de individuos. Ambas citas revelan la misericordia de Dios hacia el pueblo de Israel por causa de nuestra salvación, que en este caso somos los gentiles, por la fe en la venida de Cristo. Por esta misericordia, Dios liberó a Israel de la esclavitud egipcia. Por la misma misericordia, Dios envió profetas para llevar a Israel repetidamente al arrepentimiento. Ahora bien, una vez que miramos para ver de dónde Pablo cita estas ilustraciones, después de todo, el Antiguo Testamento era su libro de la palabra de Dios. Y vemos que en la primera cita, Pablo se refiere a la liberación de Israel de la esclavitud en Egipto, que se describe con gran detalle en el libro de Éxodo. Pablo esperaba que su audiencia en Roma estuviera familiarizada con este evento central en la historia de Israel, al que los profetas y el salmista se refieren con frecuencia y que se conmemora en la fiesta anual de la Pascua, anticipando la muerte del Cordero de Dios. Ahora bien, Faraón tenía el corazón endurecido, tal como Dios le prometió a Moisés en su temor y vacilación. Pero de nuevo, al igual que en la distinción anterior de Dios de Israel, el trato de Dios con Faraón no es un evento extraño del control mental divino, mientras que Faraón tenía la mente en otra cosa. Imagínese usted tal vez sentado entre sus palmeras dactileras o visitando otro palacio construido por mano de obra esclava israelita. El registro en Éxodo muestra cómo varias plagas cayeron sobre Egipto antes de que Faraón insistiera con firmeza en que no dejaría ir al pueblo de Dios. Al principio ya había perdido el apoyo de sus adivinos. Usted ha leído el pasaje, se da cuenta de que los adivinos ya le habían dicho que tenía que dejar ir al pueblo. Y ellos gradualmente se dieron cuenta de que ya no podían contrarrestar los poderosos y terribles milagros que Dios estaba haciendo. E instaron a Faraón a retroceder, pero él no lo hizo. Así como un poste plantado en cemento se puede mover por un tiempo antes de que el cemento se endurezca, así que el corazón del faraón se endurecería más
con cada plaga hasta que el Señor dijo algo como esto: he endurecido el corazón del faraón para mostrar en él mi gloria. Eso es todo, es suficiente. Ahora no hay más movimiento en el barro, no más salir de la tumba que tú mismo has cavado. Dios prometió que endurecería el corazón del faraón, tal como prometió darle valor a Moisés, un orador también que le prometió, que era su hermano Aarón, y milagros como el de la serpiente convertida en bastón. Sin embargo, el texto no relata el endurecimiento del corazón del faraón por parte de Dios hasta el capítulo 9 de Éxodo. Cada una de las plagas de sangre, moscas, piojos, mosquitos, granizo, dejaron a faraón todavía con una lesión, pero su corazón se endureció, aleluya, ya en el capítulo 9. Ni siquiera escuchó a Moisés y Aarón en varias de las veces que Moisés y Aarón fueron donde él, en el capítulo 7, 13 y 7, 22. Es claramente la elección de Faraón endurecer su propio corazón, porque había negociado con Moisés para la oración al día siguiente. Cuando llegó el alivio, Faraón rompió su promesa de dejar ir al pueblo. Se nos dice que esta vez también Faraón endureció su corazón y no dejó ir al pueblo. Entonces, siempre que se lee el pasaje, se nota que es Faraón quien endurece su corazón. Solo en Romanos 9:12, después de todas las plagas anteriores, dice el texto que el Señor endureció el corazón del faraón, haciéndose eco de este estribillo, y después de las 2 plagas restantes de la langosta y de tiniebla, Faraón retrocedió hasta una posición en la que no había salida. Después de eso, Faraón solo pretende arrepentirse sin pedir más oraciones de liberación. Usted lo puede ver en el 9:27, Éxodo 9:27. Ahora, tan pronto como la plaga de granizos detuvo a Faraón, pecó de nuevo. Él y sus oficiales, dice la palabra, que endurecieron su corazón. Entonces podemos decir que el endurecimiento del corazón del faraón no fue un acto incondicional de Dios. Esto no fue algo injusto, un abuso divino con una maldición, ni un juicio inmerecido del cielo azul por algún propósito divino superior, o un ejemplo de un rayo que golpea a una persona inocente a lo largo de un camino rural, y en cambio se ve una determinación gradualmente más rígida en Faraón para resistir, incluso escondiéndola detrás de actos religiosos como pidiendo oración y finalmente fingiendo creer, pero contradiciendo todo lo expresado anteriormente. Esto es deliberado por parte de Faraón y me recuerda mucho más lo que deben implicar los pecados contra el Espíritu Santo, de los cuales habla Jesús en el Nuevo Testamento. ¿Qué pues diremos? ¿Es Dios injusto? De ninguna manera. En ningún momento estuvo Faraón en una posición bloqueada hasta que sus acciones previas y muy significativas hicieron imposible volver al principio. Nunca hay una señal de que incluso entonces deseaba que fuera diferente, pero ya no podía arrepentirse por algo que Dios había hecho. Simplemente eligió repetidamente no dejar ir a la gente, un hecho que Dios confesó haber conocido de antemano, y por lo tanto tuvo que ir él mismo. Déjeme darle un par de argumentos que creo que son muy buenos. Primero, originalmente, según lo que hemos estado hablando y usted leyendo el pasaje de Éxodo, los pasajes de Éxodo, se da cuenta que originalmente Faraón endureció su propio corazón. Y eso fue antes de que Dios pudiera endurecer su corazón. El texto dice que Faraón endureció su propio corazón en múltiples textos. En segundo lugar, el conocimiento previo no implica determinismo. Ejemplo, Dios predijo que le endurecería el corazón al faraón en algún momento, y él lo predijo en Éxodo 4:21. Pero esto no implica ningún tipo de determinismo. Por ejemplo, en la película Minority Report, 3 humanos llamados Prueco pueden ver el futuro y evitar que ocurran crímenes. Si bien saben lo que sucederá, no están provocando que ocurran estos delitos. Dios predijo
que Faraón endurecería su corazón. Y aquí se usa en hebreo una palabra, es la palabra chazá, pronunciado como uzak. Pero Faraón es quien endurece su corazón. Tercero, después de que Faraón endurece su propio corazón, Dios fortalece su determinación. La primera acción de Dios está en Éxodo 9:12, donde le da a Faraón la resolución de llevar a cabo lo que se ha propuesto hacer. Dios sí endurece el corazón del Faraón, pero esto está de acuerdo con el deseo original del Faraón. Dicho de otra manera, Dios le dio a Faraón la fuerza para llevar a cabo su propio deseo. Vamos a leer a Foster y Marston, quien escriben lo siguiente. En cuanto a Faraón, Dios lo ha mantenido en pie, dándole el coraje para llevar a cabo sus malas inclinaciones. El deseo perverso ya estaba en Faraón. La acción del Señor simplemente le dio valor para llevarla a cabo. Cuando cualquier persona normal hubiera cedido por miedo, Faraón recibió fuerzas sobrenaturales para continuar con su mal camino de rebelión. Ahora, considere a un tipo que quiere matar a su jefe, pero no tiene el coraje para hacerlo. Alcanza la botella de whisky sin el alcohol y fácilmente no tendría el coraje de matar a su jefe. Pero este coraje líquido que le da el alcohol le da la capacidad de llevar a cabo lo que quiere hacer. De la misma manera, Dios le dio a Faraón la fuerza para hacer lo que se había propuesto. Cuarto, el propósito de Dios al endurecer a Faraón era mostrar misericordia a los judíos. Su propósito era mostrar misericordia a los judíos y difundir su nombre por todo el mundo. Necesitamos recordar que Faraón fue un dictador cruel, no un político agradable, ¿verdad?, que a todo el mundo le cae bien. Era un dictador cruel. Egipto había matado a los bebés judíos primogénitos y había puesto a los judíos bajo esclavitud durante 400 años. Al usar a Faraón como un peón en su plan para rescatar a los judíos, Dios no fue simplemente justo, estaba siendo extraordinariamente considerado con el pueblo judío. Escuche bien. El Señor dijo a Moisés: cuando regrese de Egipto, mira que realices delante de Faraón todas las maravillas que he puesto en tu poder, pero yo endureceré su corazón para que no deje ir al pueblo. Esta es una predicción. ¿Usted se fija? Esto es predictivo. Dios está prediciendo el futuro. Aquí Dios no está determinando lo que va a pasar. Luego, eso fue el primero que leí, fue Éxodo 4:21. Ahora Éxodo 7:13. Sin embargo, el corazón de Faraón se endureció y no lo escuchó como el Señor había dicho. Aquí Faraón endureció su corazón, es decir, su propio corazón. No fue que Dios lo endureció, dice Faraón endureció su propio corazón. Vamos a Éxodo 7:22. Pero los magos de Egipto hicieron lo mismo con sus artes secretas, y el corazón de Faraón se endureció y no lo escuchó, nuevamente como el Señor había dicho. Éxodo 8:19 dice: entonces los magos dijeron a Faraón: este es el dedo de Dios. Pero el corazón de Faraón se endureció y no lo escuchó como el Señor había dicho. Fíjese nuevamente que es un asunto predictivo. Vámonos ahora a Éxodo 9:2. Porque si te niegas a dejarlo ir y continúas reteniéndolos, el 12 dice: y Jehová endureció el corazón de Faraón y no lo escuchó, tal como Jehová había dicho a Moisés. Éxodo 7:3. Pero yo endureceré el corazón de Faraón para multiplicar mis señales y mis prodigios en la tierra. Ahora tenemos el verbo kabab, el kabab, que está en Éxodo 8:15, 8:32 y 9:7. También tenemos ese
verbo en el 8:15 que dice, pero cuando Faraón vio que había alivio, endureció su corazón y no los escuchó como el Señor había dicho. Vamos a ver en el 32. Pero Faraón endureció su corazón también esta vez y no dejó ir al pueblo de Dios. Al 9:7, no vámonos ahora, es lo que dice. Faraón envió, y he aquí, no había ni uno muerto del ganado de Israel, pero el corazón del faraón se endureció y no dejó ir al pueblo. En fin, como ustedes pudieron ver, acabo de citar varios pasajes de donde Pablo toma la idea de Dios endureciendo el corazón del faraón. Y vemos que primero el corazón del faraón se endureció, el faraón endureció su propio corazón. Pero al final Dios termina de retirarle su gracia al faraón y permitir que él actúe en su maldad libremente y termine de la manera que terminó. Bueno, yo espero que esto haya sido de bendición. Estamos haciendo estos videos con la intención de que tú puedas seguir siendo edificado y espero que esto que estamos haciendo te sirva de bendición. Mi nombre es Taylor Medina, esto es Arminianismo Moderno. Quiero que le dejes like, quiero que lo compartas y quiero que le permitas a los demás conocer sobre este tema. Dios te bendiga y seguimos trabajando para la gloria de Dios.